Gracias a todos gracias a todos los que están asistiendo. Y bueno, es un gusto para mí compartir este tema que es mi pasión, en realidad mi trabajo desde mucho tiempo. Tengo la marca Econutrición, que es la sinergia, el equilibrio entre el cuerpo, el alimento y la tierra, y el impacto de esta tríada a nivel físico, mental y espiritual. Así es que un poco les presento de qué se trata, ¿no? Esta propuesta con la que trabajo en realidad ya poco más de 20 años, atendiendo pacientes, y poco a poco he ido integrando varios aprendizajes, con lo cual llego a esto, ¿no? Yo lo que trabajo es bienestar integral, que incluye varios aspectos, ¿no? Y lo trabajo tanto a nivel individual como grupal. De hecho, en la Universidad Católica he hecho varios talleres también, en empresas, y para mí bienestar integral son varios puntos que incluye, ¿no?, alimentación adecuada, variada, actividad física, hábitos saludables, conexión con el cuerpo, el entorno, aspectos emocionales. Y trabajo con varias herramientas. Una de ellas, yo hice una diplomatura de educación somática justamente en la universidad, y que tiene que ver con conciencia corporal en movimiento. Entonces, uso muchas herramientas, algunas propias en realidad, de cómo conectar con el cuerpo. Mi mirada a la nutrición y por sobre todo el cuerpo humano, el físico, nuestro propio cuerpo, ¿no? Es bien, creo que esa es la clave del tema, ¿no? De cómo conectarnos, y como bien he puesto en el título, ¿no? El alimento al cuerpo. A veces tenemos una mirada un poco racional, mental, intelectual, ¿no? De la teoría, lo que debo comer, pero es un poco una idea, sin embargo no lo integramos, o sea, no le damos esa sacralidad que para mí tiene, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de esta charla, o de este concepto en todo caso, ¿no? De compartir con ustedes esta mirada. Entonces, normalmente funcionamos, como les decía, de una manera eh, racional, intelectual, mental, de aquí para afuera, ¿ya? Y que vivimos bastante disociados, es como yo y mi cuerpo, y así lo verbalizamos, ¿no? Entonces, en esta forma de funcionar, eh, no, estamos más siempre afuera, pensando, no tanto sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que debo comer? Pero no aterrizando. Entonces, yo lo que propongo es justo esa diferencia, ¿no? En lugar de estar tan acá, y eso va de la mano, y va de la mano con mi propio aprendizaje, de lo que a veces llaman mindfulness, y yo no lo trabajo así, porque en realidad ese nombre no me acomoda. Yo lo que recomiendo es cómo conectar eh, con el ser consciente. ¿Sí se oye? ¿Se oye bien? Sí, sí Sí. se Ah, escucha. ya, alguien puso no se oye, y dije, uy, disculpen. Sí, sí Entonces, se ¿cómo oye. conectar? Hacer una analogía de estos parámetros mentales versus conciencia, ahora les voy a explicar, y a la misma vez dieta o salud, ¿ok? Un paralelismo. Entonces, cuando asociamos, y digo dieta porque es lo más común, una persona va al nutricionista, la mayoría de gente, digamos, que quiere bajar de peso, hacer dieta, muchos necesitan subir de peso. Yo trabajo, mi experiencia es clínica, en realidad veo casos como pacientes renales, gastrointestinales, en fin, ¿no? Una diversidad de diabéticos. Pero tomaba ese ejemplo, ¿no? Del concepto de la palabra dieta, ¿no? La palabra dieta, si bien es una palabra que es correcta, el uso o el mal uso o la connotación que tiene es de restricción, de todo lo que no puedo, cuando termino la dieta quiero comer tal cosa. Entonces, personalmente no utilizo esa palabra. Eh, Antes, hace muchos años, usaba la palabra o plan de alimentación, ¿no? Y ahora, en realidad, hace ya varios años que uso como guía referencial, ¿ok? A mí me acomoda más enseñar a la persona, acercarlo a la alimentación, aprender, ¿no? Y a través de una guía, y no con esta presión de dieta, porque cuando estamos a dieta se genera un círculo vicioso, ¿ok? Y todo esto es mental, en el que no puedo comer tal cosa, el lunes empiezo dieta, ¿qué pasa si corto? ¿No? El típico boicot que también se genera, y sobre todo la idea mental de eso, ¿no? A diferencia de estar en modo salud, habitar el cuerpo. Hace unos días hice un video que lo pueden ver en redes, en Instagram, que es Econutrición, la marca, pueden seguirme, y hablaba sobre la salud desde la salud, ¿no? Mi concepto es
cómo aprender a sentirnos sanos, cómo agradecer, cómo habitar el cuerpo y saber que estoy bien, no esperar a enfermar. Normalmente esperamos la polaridad o el contraste, ¿no? Cuando uno está enfermo, se siente mal, ay, cómo aprecio la salud, cuando ya estamos bien, ahí recién nos damos cuenta, ¿no? Y mi propuesta es al revés, ¿no? Es como conectar con el cuerpo a través de la conciencia corporal, conciencia a varios niveles, agradecer, saber sentir ese equilibrio cuando estamos bien y ahí sostener, cambiar hábitos, por supuesto, ¿no? Luego les voy dando sí ciertos conceptos para después englobarlo, ¿no? Y mi definición de prevención, yo trabajo mucho lo que es prevención, en este mismo sentido que les explico la salud desde la salud. Por supuesto que a veces hay que tratar eh, enfermedades, situaciones, trabajar la alimentación, totalmente de acuerdo, pero lo planteo para un poco también ver, un poco ver desde cómo iniciar esto, ¿no? Entonces, yo lo que considero es el concepto de prevención, ¿no? Y para mí la definición es cambiar hábitos estando sano. Y otra vez, no esperar a enfermar para darnos cuenta, uy, tengo que ir al doctor, se me subieron unos triglicéridos o lo que fuera, sino a tiempo. ¿Qué pasa si sin esperar cambios a nivel por ejemplo, pruebas en sangre o síntomas ya más aparentes, si somos conscientes de que no nos estamos alimentando bien, que no estamos haciendo ejercicios, qué sé yo, que no dormimos bien, que estamos con estrés, hoy por hoy que se vive con tanto, ¿no? En ese momento, hacer ese cambio, ¿ok? No esperar a que el cuerpo pida chepi, perdón la expresión, no esperar a que se genere el malestar, la condición, la enfermedad, lo que fuera, ¿no? Sino a tiempo. Entonces, para mí es eso, como les decía, es cambiar hábitos estando sano. Hay gente que viene con sus análisis, ¿no? Vienen al consultorio y me dicen, bueno, si yo como así y todo está bien, o sea, regla de 3 simple, puedo seguir comiendo así. Y no es una foto, ¿no? Es una película. Entonces, en algún momento, si no tiene malos hábitos, va a salir por algún lado esa respuesta, digamos, normal, fisiológica, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto importante que quería transmitir, ¿no? De adquirir esta idea de prevención, de cuidado del cuerpo, ¿no? De querernos. En realidad eso estoy trabajando mucho, mucho ahora, más que antes, o sea, con más énfasis, eh, porque cuando uno de verdad se quiere bien, es obvio que queremos lo mejor, entonces no postergamos, ¿no? Por otro lado, también cuando habitamos el cuerpo, cuando estamos en esta conciencia, pasan muchas cosas, pasan que me permito quitar etiquetas mentales. Como ven, mis conceptos van mucho de la mano con esto y cada vez lo estoy trabajando más así, ¿ok? El pensamiento, o sea, las etiquetas mentales, por ejemplo, no come verduras, ¿no? Desde niño yo nunca he comido verduras, entonces, ¡pac!, tengo el sello, y eso es un bloqueo mental. Entonces, cuando nos permitimos ampliar, abrir, ¿no? Y desde esta conexión de sentir cuerpo, ahorita les voy a dar algunas ideas de técnicas que yo uso que son súper chéveres. Eh, Hay gente que me dice, oye, de verdad yo antes no comía nada y de repente probé tal cosa y sí me gusta, ¿no? O sea, cómo empezar a desbloquear etiquetas en cuanto a los gustos, a qué no como o qué sí como y podría dejar, por ejemplo, gaseosas, ¿no? Y todo esto debe ser poco a poco, es bastante individual también, ¿no? No es que de la noche a la mañana voy a tomar 8 vasos de agua o ya no tomo más gaseosas de un día para otro, no, mejor es también ser realistas, ¿no? Plantearnos metas realistas que generen un cambio real y sostenible, ¿no? Y de acuerdo a la persona, y nada es digamos, perfecto y no tiene uno que hacer, no estar del negro al blanco, sino encontrar un gris real, realista, que sea lo que uno puede hacer y poco a poco sobre todo, ¿no? Cualquier cambio, por más menor que sea, es mejor, como se dice en inglés, baby steps, ¿no? Poco a poco, paso a paso. Entonces, eso es importante cuando uno necesita cambiar hábitos, ¿no? Y otro de los ejes que trabajo mucho también es que va en relación al querernos, al amor, al conectar, es la gratitud, ¿no? La gratitud al cuerpo. Cuando estamos en modo mental, a ver, les voy a hacer primero la separación de qué quiere decir esto, ¿ok? Normalmente, como les decía, vivimos de una manera mental, racional, pensamos, pim, 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 de aquí para acá, ¿ok? Y cuando pasa eso, pasan muchas cosas. Uno, que estamos entre pasado y futuro, ¿ok? Con cosas buenas o malas, pero no hay un presente real. El presente no es
15 de octubre, ni la hora ni el minuto. Es en realidad un espacio fuera de tiempo, ¿ya? Fuera de mente, en que no hay pensamientos. Pueden ser 5 segundos, un minuto, 10, media hora, lo que uno quiera. Y hay técnicas para poder acceder a eso, ¿no? Por ejemplo, la respiración consciente, que simplemente traer conciencia a la respiración, ¿no? Cerrar los ojos, respirar y sentir 2, 3 inhalaciones y exhalaciones, ¿no? Eso nos trae presencia, ¿no? Y otra cosa que ocurre en el modo mental es que nos molestamos, criticamos, juzgamos al otro o a mí, ¿ok? Y siempre es más hacia afuera la mirada. En cambio, cuando estamos en modo más conciencia, conectando con el cuerpo físico y más allá, con lo más sutil, si se quiere, y no es tan difícil, ¿no? Entramos en una sensación bien linda de gratitud, ¿no? De lo sagrado, como les decía, y de gratitud al cuerpo, ¿no? Por las funciones espectaculares, maravillosas que tiene. Podríamos hacer realidad un monumento a cada órgano, a cada célula, cuando tomamos conciencia de lo lindo, ¿no? Y yo sí explico, por ejemplo, en la consulta, y acá también les cuento un poco, ¿no? Por ejemplo, si vemos como la anatomía, el cuerpo está dividido en varios sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema muscular, esquelético, ¿ok? Si vemos y apreciamos, decir, wow, el esqueleto humano, o sea, sin entrar mucho en la anatomía y hacer todo un estudio, rápidamente una mirada a todo lo que contiene, ¿no? Entonces, desde lo cognitivo, desde poder visualizar, entender cómo está conformado el cuerpo, cómo es la digestión, ¿no? Nos damos cuenta de eso, en lugar de dar por hecho la salud, que eso muchas veces pasa, ¿no? Cuando estamos en este modo mental, asumimos que todo tiene que estar bien, yo como, ¿qué importa? A algún lado llegará, vivo disociado, y estoy por acá, el cuerpo por otro lado. En cambio, cuando atendemos, tenemos atención consciente, atención al cuerpo sano, todo eso cambia. ¿Okay? Hay técnicas, una por ejemplo que uso y se las doy, se las regalo, se las recomiendo, es cuando termina uno de desayunar, almorzar, cenar, por ejemplo, cierran los ojos, ¿no? Unos 5 o 10 minutos después de haber terminado de comer. ¿Okay? Uno cierra los ojos y tratar de sentir, imagínense que hay como un indicador de gasolina en el estómago, vamos a imaginar. Es un jueguito, ¿no? Tratar de percibir, o sea, si está uno de 1 al 10 en saciedad, en llenura, ¿ok? Tratar de poner un número, o sea, termino de comer y cierro mis ojos y trato de ver esta flechita, ¿cuánto estará? Es subjetivo, no tenemos el indicador, pero ese ejercicio de ir viendo y auto, ¿no? Sintiendo, por un lado, sí nos va a dar una respuesta bastante cercana a la verdad, esa es la práctica, y por otro lado, empezamos a conectar. En realidad, lo utilizo, sí es importante saber si me lleno, si no me lleno, antes de repetir, antes de pararme a comer un postre porque estoy en modo mental y quiero comer, ¿no? Hacer esa pausa y sentir. Y por otro lado, en realidad lo uso como una excusa para conectar con el cuerpo, como un pretexto para sentir cuerpo, en este caso a través de la saciedad. ¿Okay? Entonces es un ejemplo de cómo podemos empezar a sentir, darnos cuenta de los procesos fisiológicos naturales normales. Si voy al baño diario, si se mueve el estómago, si voy así, empezar a atender, ser consciente. Hay gente que está muy en lo intelectual, trabajando, que ni cuenta se da qué pasa con el cuerpo, ¿no? Y de repente después de 3 días, uy, ¿verdad que estoy un poco estreñido? Por dar cualquier ejemplo. Entonces, el sí estar consciente, el sí habitar el cuerpo, sentir, trae todo genera ese cambio, ¿no? Ese cambio bien lindo de conexión, y así generamos salud, ¿no? Otro concepto es que la mirada de la salud en realidad ha sido normalmente vista desde la enfermedad, o sea, los sistemas, ¿no? Ministerio o clínicas, hospitales, en realidad lo que tratan es enfermedades, es como, ¿no? Y la salud vista desde la salud, mucho no hay, no tenemos esos conceptos de cómo reconocer el cuerpo, ¿no? Yo creo que ahí, como les decía, hay mucho. Entonces, el aprender a comer bien, pero en ese sentido, ¿no? El valorar esto que está acá, esta fruta, esta ensalada, este alimento que que voy a ingerir, que va a ser parte de mí, que me da vida, que va a ser parte de mis células, ¿no? No es nada poco. Y una de las formas de conectar también de una manera bonita, fácil, es la gratitud, ¿no? Si es que uno tiene
práctica religiosa, genial, y si no, solo la intención, antes de sentarnos a desayunar, a comer, si quieren también cerrar los ojos y agradecer, ¿no? Esto que está acá, este alimento, y por las no por la culpa, no porque el otro no tiene, que a veces nos puede generar más bien como una sensación, quizá también, ¿no? Pero yo lo que comento acá es más desde la, eso, ¿no? Esa mirada de lo sagrado, que es en realidad el alimento, ¿no? Que va a ser parte de mi propio cuerpo. Entonces, debiera ser un buen vínculo, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, come y después siente culpa, que para qué comí. Entonces, si ya uno come algo, debiera ser algo normal, ¿no? Y por supuesto también darnos licencia. La mirada a la nutrición lamentablemente a veces se ve como que es la dieta y es ir de un negro a un blanco, ¿no? Si una persona no tiene ningún problema, si no tiene un peso adecuado o aún con un poco de sobrepeso que quiera ir liberando, ahora les explico este concepto, lo ideal es ser realista, ¿no? No exceder, por supuesto, en azúcar y en aditivos para nada, pero tampoco hacer una cosa muy restrictiva, ¿no? Sino ese punto de equilibrio. Entonces, si por ahí me provoca un chocolate, no comerlo con culpa, sino con gratitud, con amor hacia mi cuerpo, ¿ok? Porque eso es lo que es la información que le damos, ¿no? Les mencionaba también este concepto de liberar, ¿no? Que es otro término y concepto que yo uso, en lugar de perder kilos o bajar de peso, ambas tienen como esta connotación negativa, ¿no? De restar, que a nadie quiere. Digamos que inconscientemente nadie quiere perder nada, ¿no? Entonces, muchas veces pasa ese boicot. Por supuesto que también, por ejemplo, el sobrepeso, eh, a veces quiere decir varias cosas, desde lo emocional, por ejemplo, protección. A veces no estamos listos para liberar, para soltar o perder, o sea, sacar esta armadura, esto que me protege. Entonces es como un elemento de protección, ¿no? O de autoestima, en fin, ¿ya? Es bien individual. Estoy dando sí algunos ejemplos nomás, pero lo importante es eso, es llegar a ese punto en que entiendo, en que me quiero como soy y puedo liberar y puedo soltar, o viceversa, cuando hay gente que tiene que recuperar peso, o mantener, o adquirir buenos hábitos, lo que fuera, ¿no? Pero todo desde lo amoroso, desde el quererme, ¿no? Nunca desde el rechazo. Cuando rechazamos es eso que ocurre, ¿no? Cuando hay gente que se mira en el espejo, luego la clásica, ¿no? Ay, es que no, me veo gordo, qué feo, no me soporto. Estas expresiones muy negativas para conmigo, ¿no? Es muy fuerte. Entonces trabajo todo esto de forma así integral, pues porque lo que creo que es bien importante es primero centrarnos, yo con mi cuerpo, yo conmigo, tengo que quererme mucho para hacer un cambio bien, bueno por mí, ¿no? No por eso, no desde el rechazo, sino desde el amor. Conectar de esa forma, ¿no? Y así es que uno está listo para liberar kilos, para liberar, ¿no? Cuando ya estoy en ese equilibrio. Entonces trabajo con diferentes técnicas puntuales, fáciles, que generan eso, ¿no? Ahora estoy trabajando algo desde comienzos de año, tengo la certificación de HeartMath, que creo que soy la única que trabaja eso acá en el Perú, que es... que se trata del corazón, cómo el corazón es el centro del campo electromagnético y cómo podemos acceder a eso y regular emociones. Es como se trata de cómo llegar a lo que es coherencia psicofisiológica, ¿ok? Y tengo un equipo en el consultorio que con un sensor acá se ve cuando uno, ¿no? Cómo va la frecuencia cardíaca y cómo va la frecuencia cardíaca en relación a las emociones, ¿ya? Tiene que ver con el sistema hormonal, tiene que ver con el sistema nervioso. No es solo una forma de ver el corazón, sino integrado a la fisiología y lo emocional. Es lindo. Entonces es una herramienta muy, muy buena práctica de técnicas chiquititas, cortas, de 2 minutos, en que uno practica nada más, y que se genera al final un cambio bien bonito, ¿no? De técnicas de cómo autorregular emociones, cómo yo tengo el poder sobre todo yo, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel salud. O sea, a veces no sabemos de la capacidad de la tecnología, que en realidad, de verdad no es entre comillas, es tal cual, que tenemos a nivel del cuerpo, ¿ya? No solo la tecnología de equipos, llamamos a la tecnología lo externo, pero en realidad el cuerpo tiene tecnología como esto, ¿no? El corazón es el centro de ese campo, por ejemplo, ¿no? Poder acceder a libre albedrío, a libre, ¿no? Nosotros somos los que podemos generar.
Y muchas veces lo que ocurre es que nuestros patrones de pensamiento, cuando estamos, como les decía, en ese modo mental vivimos casi siempre, si es que vivimos normalmente, de la forma convencional en que todos funcionamos, ¿no? Versus hacer alguna meditación, una respiración, una conexión con mi ser. ¿Ya? No sé si esto a algunos les suene, ¿no? Ahora me dirán las preguntas, lo que quieran. Entonces eso, ¿no? Es importante, ¿no? Conectar. Y les decía sobre los pensamientos, ¿no? El pensamiento nos puede generar salud o enfermedad, así de poderoso. Por eso hace poco también hice un video sobre, le puse así, ¿no? Responsabilidad de pensamiento. Un pensamiento negativo nos genera emociones negativas. Si yo pienso, qué sé yo, que ahorita puede caer un meteorito, la emoción va a ser de terror. y la fisiología aumenta el cortisol, el sistema nervioso se altera, la frecuencia vibratoria, de la frecuencia, perdón, cardíaca se altera, etcétera, etcétera. El cortisol afecta de muchas formas, de hecho, cuando está en aumento. Siempre nos va a ayudar a regular, pero cuando hay un exceso, sí afecta negativamente. Y viceversa, si el pensamiento es positivo, tengo un pensamiento bonito, positivo, de alegría, ¿no? de algo bonito, mi emoción va a ser positiva, y la fisiología también. La fisiología quiere decir que el DHA, las hormonas, empiezan a generar, aumentan las hormonas de felicidad, serotonina, el sistema nervioso, ¿no? Todo se regula así. Entonces, es cuestión de, tenemos esa capacidad de decidir qué pensamiento voy a tener, o qué tiempo le doy a pensamientos negativos, cuánto tiempo le doy a pensamientos positivos, cómo escojo observar mi pensamiento. Entonces, no es tan difícil, como a veces quizás suene, sino que es cuestión de aprender a cómo conocer, saber que somos el observador del pensamiento, ¿no? Esto de HeartMath que les comentaba, o sea, les explico un poco cómo todo lo he ido integrando. Cuando a través el corazón tiene 40.000 neuronas, de hecho hay una nueva especialidad que se llama neurocardiología, y hay memoria, inteligencia intuitiva. El corazón, de hecho, se ha visto, y esto es en base a 20 años de su interés, les doy la información, y encantada de trabajarlo si quieren en algún momento, individual o colectivamente. Entonces el corazón dirige al cerebro, hay más procesos de conexión desde el corazón hacia el cerebro que viceversa. A veces creemos que el cerebro es el que manda, y así hemos vivido mucho tiempo de una manera que no es la ideal, porque nos afecta. O sea, funcionar solo acá, solo de modo mental, nos puede afectar, ¿ok? Como de hecho nos afecta de tantas formas, sufrimos angustias, miedo, hacemos un montón de cómo tomamos las situaciones que ocurren, de una forma u otra. Cuando aprendemos a que el corazón sea el que dirige y guíe hacia el cerebro, el pensamiento, la intuición, las decisiones, todo en realidad, cómo generar unas emociones, ¿no? Yo no tengo por qué estar en angustia, yo puedo saber que estoy así y puedo cambiar, y lo trabajo, y lo decidí trabajar en realidad después de mucho tiempo que quería tenerlo hace 10 años, porque está todo ligado, porque en realidad está ligado al cuerpo, a la salud, y la mayoría de personas me dicen, sí, yo como y estoy con sobrepeso por la ansiedad. Entonces hay formas, por supuesto, que también derivo, yo no soy psicóloga, derivo a pacientes cuando es necesaria una terapia, ¿no? De todas maneras, pues, sin embargo hay técnicas como estas sencillas, fáciles de conocernos, de saber cómo cambiar esto, esas emociones negativas que nos pueden afectar. Entonces un poquito la idea de esta presentación creo que era esa, por lo menos mi intención, de transmitir esta mirada bonita, hacia uno mismo, ¿no? Hacia el cuerpo, hacia la salud, de llegar a un equilibrio, como les decía al inicio, ¿no? Como les decía esta frase que para mí, ¿no? Mi marca o mi concepto de econutrición es la sinergia y el equilibrio entre el cuerpo, el alimento y la tierra, y el impacto de esta triada a nivel físico, mental y espiritual. Y no se trata que no tenemos que irnos a la punta del Tíbet, ni ser un yogi, acá mismo, con técnicas fáciles, podemos acceder a eso, ¿no? A llegar a un equilibrio y ser conscientes de sostenerlo. Hace un rato les comentaba la forma pasiva de cómo funcionamos normalmente en relación al cuerpo, ¿no? Normalmente vamos a atender al doctor que nos diga qué tenemos. Cuando aprendemos a conectar, somos los directores, y les dije, el propio pensamiento genera salud o enfermedad.
Entonces, somos los directores de la salud. Yo hace muchos años, en el 2011, hace 10, me acuerdo en una charla, puse en un slide, una presentación, la salud es una decisión. Un poco que me atrevía porque lo sentía, ¿no? Que sí, porque tenemos a nuestro alcance la decisión de cómo nos alimentamos, de qué, ¿no? Actividad física, pero hoy en realidad lo puedo decir con más firmeza y con más pruebas, si que se quiere, ¿no? O sea, ya entendiéndolo de forma más macro, porque en realidad yo puedo generar salud, yo puedo sanar, ¿no? Puedo decretar, estar bien, estar sano, por supuesto escoger los alimentos que mejor me caigan, hacer mi ejercicio, estar en ese equilibrio, eh, y no deberíamos ser tan pasivos a ver que un tercero nos diga, o estar nerviosos cuando podemos generar eso, ¿no? Entonces, esa es la mirada mía de bienestar integral, que como les digo, está unido a todos estos aspectos. Entonces, uno de ellos es alimentación importantísimo, y hago las guías referenciales puntuales para, por supuesto, para cada persona de acuerdo a sus requerimientos, a su, ¿no? Pero yo creo que todo es importante también, ¿no? Los hábitos, si no duerme bien o no, ¿no? A veces la gente no duerme bien, está con el estrés es el tema de, bueno, ya varias décadas, ¿no? Y hoy por hoy muy fuerte. Así que aprender a regular eso, ¿no? Cómo manejar ese estrés, cómo aprender a gerenciar, a administrar mi propia energía. En este estudio de Heart Math, no sé si lo dije un poco rápido, perdón, Heart como corazón, Math, matemáticas, es el nombre, ¿ya? Me gusta cómo me nombran a las emociones, no como negativas y positivas, ¿ok? Que dicho sea de paso, normalmente todas las emociones que están bajo lo que es miedo son las negativas. La culpa, la ira, frustración, ansiedad, el propio miedo, etcétera, etcétera, son las negativas. Y al lado, digamos, bajo el amor, las positivas. Generosidad, tolerancia, alegría, etcétera. ¿Ya? En este caso los llaman energías desgastantes a las negativas, porque nos desgastan energía, en realidad nos quitan, ¿okay? Nos restan energía, esto es medible. Y las renovadoras, emociones, renewing emotions, se dice en inglés, energías renovadoras, que lo que hacen es más bien darnos todo, bienestar, alegría, salud, ¿ok? Es bien interesante. Y se trata pues también de cómo hay técnicas de reenfoque emocional, otras de reestructuración. Y finalmente es cómo activar el propio corazón. Es bien grande, bien bonito. Así que bueno, con eso creo que termino esta presentación, y porque quiero abrir el espacio para preguntas, comentarios. Así que no sé si alguien quiera escribir por ¿no? En el mensaje o las van haciendo. Y bueno, muchas gracias por permitirme hablar de este tema, ¿no? Que es tan bonito. Buenas tardes, Talía, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Habla Ronald Quiñones. Una consulta. Tocaste un tema de neurocardiología, en el cual indicaste que el corazón dirige al cerebro. ¿Podría ser un poquito más amplia con relación a ese concepto? Sí, el corazón tiene 40.000 neuronas. Es la nueva investigación, digamos, de últimos años, ¿no? Se ha visto, es bien interesante. Normalmente creemos pues que todo el sistema nervioso está desde el cerebro, ¿ok? Y ahora no, se ha encontrado, así como también a nivel de intestino, son estudios más o menos recientes todo esto, ¿no? Que se llama de hecho el intestino como el segundo cerebro, ¿no? Bueno, pues en el corazón también se ha visto que hay una red neuronal, y que hay memoria. O sea, cuando accedemos a conectar con el corazón, que no es difícil, mucha gente muchas veces nos bloqueamos por emociones, por traumas, bloqueamos el corazón, nos sentimos, ¿no? El aprender a conectar y el aprender a dirigir, se trata de eso, es un trabajo hermoso. Estoy feliz, realmente a mí he tenido así varios cambios, wow, y el último ha sido desde que estoy trabajando con esto, en realidad vivo feliz a pesar de circunstancias externas que uno podría estar preocupado, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Entonces, es bien lindo saber que nosotros mismos tenemos esta tecnología a la cual podemos acceder, aprender a acceder,
y para equilibrar, ¿no? Para equilibrar las emociones y finalmente la salud, ¿no? Un poco por ahí iba lo que mencionaba. Ay, acá nos podrías compartir un poquito de cómo conectar. Sí, bueno, la técnica, si quieren la practicamos. No sé, bueno, acá no veo caritas, pero ahí están, somos 44 personas. Una técnica, por ejemplo, es la primera, ¿no? Si quieren cierren los ojos, cada uno donde está, y visualicen, imagínense el área del corazón, ¿ok? O por un momento, a ver si pueden abrir los ojos, o sea, acá en el pecho, ya la idea es visualizar, imaginar que la respiración no va por nariz, como obviamente va, pero es un jueguito de visualización en el que uno se imagina que por el área del corazón entra y sale, fluye el aire cuando uno inhala y uno exhala, ¿ok? Como un flujo así. Entonces, eso, si quieren, cerramos los ojos y tratar de respirar un poco más despacio que normalmente. Pueden contar hasta 5 para inhalar, 5 para exhalar. Y se imaginan, ¿no? Imagínense que el aire, como les decía, entra y sale por el área del corazón. Inhalan, exhalan, visualizando esa imagen. Con esa respiración tranquila. Y eso es. Y lo ideal es, cuando terminan, puede ser 1 minuto, 2 minutos, traten de percibir cómo están las emociones, cómo está el cuerpo, ¿ok? Yo el trabajo que hago es bien, bien lindo. En el consultorio tengo el equipo para poder medir, ¿no? Varias cosas se miden, ¿no? La coherencia psicofisiológica, uno aprender a ver cómo cuando me distraigo, cuando como pienso algo, es como un detector de emociones. Y finalmente lo que se trata es que uno aprenda a cómo manejarlo solo después, ¿no? Eso es un poquito. Así que si quieren ponerlo en práctica, la idea es por lo menos hacerlo una vez al día, ¿no? Y si puede ser en la mañana, eso es lindo. Y ahí son varias técnicas de cómo, como les decía, reconocer emociones, cambiarlas, cómo anticipar situaciones estresantes. A veces tenemos una reunión que sabemos que es difícil, qué sé yo, ¿no? Estresante o algo, y cómo poder anticipar eso y cómo saber que vamos a estar en esa coherencia. Entonces es bien lindo, es bien... Y la página, sí les puedo poner acá, ahora les voy a mandar un link del video en que explica lo que les estaba explicando, ¿no? ¿Qué más? No sé si ahorita mientras busca alguien más, alguna otra pregunta. Igual les voy dejando acá los datos. Bueno, creo que ahí tienen toda la información, ¿no? Pero me pueden encontrar en redes, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, con Nutrición Talia Schwartzman. Sí, eso, Rocío preguntaba la relación de la neurología y la cardiología, ¿no? Eso que les explicaba, o sea, en realidad es bastante extenso, pero en síntesis es eso, ¿no? Es como, bueno, hay una frase que a mí me encanta y la he publicado y la digo, ¿no? Y es bien cierta. La mente es un amo terrible, pero un sirviente maravilloso. La mente sola es el problema. Cuando estamos en situaciones difíciles y cómo decidir, cuando solo manejamos la parte mental únicamente, eso, el poder de la mente, y con tantos contenidos que tenemos y vivimos de esa forma, ahí está el problema. Lo ideal es desde el corazón, quien debiera, o sea, por eso decir que es un excelente, es un sirviente maravilloso del corazón. O sea, la idea es, y hoy con todo lo que estamos viviendo, es la mejor respuesta. Es cómo conectar desde el corazón hacia el cerebro, ¿no? Ok. Les puse acá la información, pensé que era, perdón, para todos. Econutrición. Y les dejo
dejo mi celular por si quiere una consulta, algo. Para los temas de alimentación, ¿cómo consideras que contribuye nuestra comida peruana y cómo podemos hacer para mantener una alimentación saludable? Sí, yo he trabajado desde hace muchos años he hecho un trabajo bien grande para Marca Perú, por ejemplo, para Perú sobre alimentos. Justo acaba de salir también un documental bien lindo, me apasiona el tema de nuestros insumos, nuestra comida, que es espectacular. Tenemos superalimentos, tenemos alimentos que en realidad resaltan, ¿no? A nivel mundial por muchas propiedades y no es poca cosa. Y el problema, claro, es la comida, ¿no? O sea, una cosa son los insumos y otra cosa es la propia preparación. La típica comida peruana muchas veces es alta en grasa o combina papa, arroz, esos son los problemas, ¿no? Pero si fuera baja en grasa, o sea, yo lo que recomiendo y en consultas sí doy estas pautas, estas recetas de cómo hacer un ají de gallina más bajo en grasa, evitar todo lo que es frituras, ¿no? Comer de forma más saludable, mejor es sancochar, horno, ver estas preparaciones para alterar. Sin embargo, en insumos, o sea, tenemos el ají, el rocoto, estos alimentos que contienen capsaicina, por ejemplo, ¿no? Que son súper nutritivos, son antioxidantes. La miles de variedades de papa que tenemos que lamentablemente se consumen muy pocas son conocidas, debieran haber en el supermercado 50 y no 4 variedades. La oca, quinoa, kiwicha, ¿no? Hay alimentos espectaculares. Entonces el problema de la comida peruana a veces es eso, ¿no? Que puede ser muy alta en grasa, muy pesada, ¿no? En combinación, en un plato, ¿no? Pero como insumos, en realidad, sí, y hay un alimento que también recomiendo muchísimo, sobre todo en dietas vegetarianas, pero para todos, es el tarwi. No sé si conocen el tarwi, que es una leguminosa nuestra, que es más alta. La soya es muy conocida a nivel mundial, porque desde hace muchos años se usaba como un sustituto de carne, porque tiene 33% de proteína, ¿no? Bueno, el tarwi tiene 44%. Es mucho más rico en proteína y sí hay que combinar, ¿no? Pero es un alimento maravilloso, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una despensa increíble que les recomiendo que busquen un poquito más, ¿no? En mercados, se encuentra en ferias, en que los propios productores venden sus productos, ¿no? En Lima y en otras ciudades también. Tratar de consumir, de ampliar la variedad, ¿no? A veces comemos de una forma muy repetitiva, ¿no? Como que comemos lo mismo lunes, martes, miércoles, a las semanas más o menos lo mismo. Entonces cambiar, aumentar verduras, ir cambiando, a veces puedo consumir un poco de espárragos, a veces colorada, escoger colores, eso también hace que sea más rica, ¿no? A ver, dice, hace poco vi un documental en Amazon que se llama La Superdieta Humana, que los cereales son dañinos para el cuerpo porque no es comer carne, convertirse en vegano, pues la carne... Sí, es un tema ¿no? Esto de la alimentación, ¿no? Es como cierto dilema, digamos, para algunas personas. En realidad, sí, los cereales a veces son difíciles de digerir, esto de la celiaquía o la intolerancia al gluten, alergia, intolerancia, diferentes manifestaciones, ¿no? Porque no es solo a nivel, la celiaquía es más desde a nivel gástrico, ¿no? Pero por ejemplo se ha visto en el gluten que está en el trigo, que se consume tanto, ¿no? En la cebada, que sí impacta de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para muchas personas, una vez que dejan eso, mejoran tremendamente. A veces no se sabe que uno tiene esta intolerancia y es bien notorio el cambio, ¿no? A veces coincide con aumento en cándida, en los síntomas, pero efectivamente los cereales a veces pueden ser pesados. No que para todo el mundo sea, no creo que habría que quitarlos del todo, pero si uno tiene cierta sintomatología, que podría ser hasta irritabilidad, hasta cansancio, ¿no? Indagar por ahí y ver, yo lo que hago son, como, ahí sí lo llamo dietas, cuando es algo más clínico, ¿no? Dietas de eliminación, dietas de ir viendo qué alimentos también, hay pruebas en sangre que uno puede ver 50, 100, 150 alimentos y ver a qué uno es intolerante o qué cosa uno reacciona de las diferentes maneras, porque no siempre la manifestación es evidente o no siempre es a nivel gástrico, puede ser térmico, puede ser que tenga que ver con el peso corporal, en fin, es bien amplio, es bien amplio. Y en relación a la carne, convertirse en vegano, pues la carne fue un elemento fundamental en la evolución. Sí, es un tema complejo. En realidad, sí, pues la carne de res, por un lado, se supone pues que podría impactar al medio ambiente, ¿no?
Yo creo yo considero, así como les expliqué al inicio, esta mirada al alimento y todo, creo que tenemos que ver desde dónde viene, literal, el lugar, desde donde uno es también, ¿no? Nunca exagerar en nada, nunca comer excesos, de todos los días carne obviamente va a ser mal, ¿ya? En mis recomendaciones individuales, siempre, por ejemplo, tengo una chica que vive en Pucallpa, un paciente que es de Francia, una persona que es de Perú y está en el extranjero, cómo incluir los alimentos que son de uno, ¿no? Que son míos, de mi infancia, de mis padres, de mi familia, de mi abuela, de mi lugar. Cuando estamos en un lugar que no es el nuestro, es necesario incluirlos, porque el alimento nos une a la familia. Entonces el alimento, aparte de lo nutricional, calorías, macro, micronutrientes, ¿no? Todos los contenidos, que muy importante que sí, que hay un buen balance, también es eso, ¿no? Es bien interesante. Y ahí va el tema de que hablamos del vínculo, cómo nos vinculamos amorosamente con los alimentos, como si más bien lo contrario, si yo estaba acostumbrado a comer mucho azúcar y me han premiado y me han dado Coca-Cola en el biberón, como he visto en algunos casos, no son los hábitos ideales y están asociados a lo amoroso, ¿no? Entonces, ¿cómo liberarnos más bien de eso, amorosamente? También, ¿no? Me preguntan a Amelia, a ver, ¿podrías hablar? Yo no veo ninguna manito, perdón. Dice, hablamos un poco del ejercicio que debe acompañar a la nutrición, sí. Hablé primero en general, ¿no? Lo que es bienestar integral, que para mí es alimentación, adecuada actividad física, ejercicios, hábitos, el contacto con el cuerpo, que hemos hablado bastante, el entorno, que tiene que ver también el entorno, la tierra, un montón de aspectos. El ejercicio es clave, ¿no? El cuerpo humano está hecho con huesos, con músculos, para movernos, ¿no? Entonces un cuerpo estático se afecta. Y no solo se afecta físicamente, ojo, no estamos disociados, esa es siempre la mirada, mente, cuerpo, o yo y mi cuerpo disociados, todo. ¿Qué quiero decir? Que si las personas que están inactivas sufren de problemas emocionales, hay un desequilibrio. En cambio, cuando nos movemos, liberamos, ¿no? El solo hecho de mover el cuerpo así, estirarse en la mañana, hacer pausas activas, y por supuesto ejercicio en sí, ¿no? Es importantísimo, si es que hay una lesión o algún impedimento, ver qué otra opción se podría hacer, pero siempre la actividad física es clave, hacer un ejercicio que uno disfrute, ¿no? No, oh, estoy obligado, tengo que ir al gimnasio y lo detesto, sino escoger algo que sea placentero, porque me estoy dando bienestar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, sí, castígate, haz tal ejercicio, todas estas palabras negativas, ¿no? Cuando hay que no castigarnos, sino hacerlo bien, porque sabemos que nos hace bien, y estos dolorcitos o estas molestias físicas cuando movemos, ¿no? Uy, los músculos me duelen, en realidad no es tanto el dolor, se están empezando a formar, entonces mantener la actividad física es súper para todos, ¿no? El equilibrio corporal, disminución de colesterol, prevención de diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto en lo fisiológico como en lo emocional. Recomendaciones para personas con azúcar alto, prediabetes, evitar todo lo que es alimentos altos en índice glicémico, ¿no? Bueno, varias recomendaciones en realidad, pero primero que nada eso, ¿no? Todas las harinas blancas refinadas, que en realidad para nadie, ¿no? No se recomienda comer, por ejemplo, pan blanco, harinas, empanadas, pasteles, todos estos alimentos, ¿no? Sino más bien integral, comer menestras, ¿no? Evitar frutas muy altas en azúcar, jugos, y también actividad física. En realidad para la dieta de un diabético, prediabético, hiperinsulinemia, es más o menos así, igual evitar grasas, ¿no? Grasas en exceso, frituras, todo tiene que ver, ¿no? Todos los nutrientes, un buen balance, y manejar también claro, actividad física, todo, ¿no? En realidad. Las prohibiciones, decía, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones para las diabetes? Lo que mencionaba, y más bien lo que es increíble, alimentos como el yacón, ¿no? El yacón pareciera haber sido creado para diabéticos, para cualquier alteración metabólica de este tipo, ¿no? Tiene, normalmente un carbohidrato aporta 4 calorías por gramo, el yacón es 1.5, ¿ya? Tiene un poder endulzante alto, un índice glicémico bajo, tiene pre y probióticos, inulina, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper, súper bueno. Venden como jarabe de yacón, no sé si habrán visto, como una miel, pero no es miel, miel es de abeja, la nomenclatura, que yo lo recomiendo mucho como edulcorante o como para cualquiera, en realidad es un alimento muy, muy bueno, ¿no? El alimento vegano creo que es igual de nutritivo que la comida normal, mi amiga me está preguntando.
veganismo, hay que tener cuidado, ¿no? En una dieta vegana, que sí se puede hacer, el tema es tener los cuidados, por ejemplo, vitamina B12, hierro, vitamina D, ¿ya? Son 3 elementos que hay que siempre cuidar de incorporar, de tomar como suplementos, chequear en sangre. La combinación de las proteínas vegetales también, como les decía, por ejemplo, el tarwi, pero no es solo tarwi, tarwi es 33%, o sea, por ejemplo, tarwi, quinoa, tubérculo podría ser, ¿no? Cómo complementar la proteína vegetal, porque las proteínas, los aminoácidos, no están al 100% en las fuentes vegetales, entonces una combinación hace que eso se genere combinaciones de hierro no hemínico, que es el hierro que está en los alimentos vegetales, con vitamina C, por ejemplo, ¿no? La menestra, las lentejas con jugo de naranja, digamos, ¿no? O con limón. Entonces, cómo complementar cada comida de una forma óptima, y eso es lo que yo hago, ¿no? En personas que quieran cambiar a dieta vegana, vegetariana, o que lo son y quieren mantener un buen estado de salud, es importante, ¿ya? Para no enfermar, como hablamos al inicio, ¿no? El tema de prevención, y eso sí veo varios casos así, que está muy bien, ¿no? Si es que uno quiere, la cosa es no. Por ejemplo, he visto casos que me decían, bueno, yo soy vegetariana y como un poquito de arroz con ensalada o la galleta que dejó mi hijito. No, ¿no? Tiene que ser muy bien hecha, muy bien cuidada, como cualquier alimentación, en realidad debemos siempre ser conscientes de qué comemos, qué contienen los alimentos, evitar en realidad, siempre recomiendo alimentos procesados que tienen aditivos, que tienen, ¿no? En fin, un montón de elementos que podrían, en suma, afectar, ¿no? Entre otras cosas. Y ahí creo que hay una encuesta. No sé, eso. Entonces, no sé si hay algo más que quieran preguntar o comentar. Si no, bueno, agradecerles mucho por su presencia, y encantada de si me quieren escribir o, ¿no? Les dejo también el... Yo tengo una pregunta. Sí, Amelia, ¿qué tal? ¿Cómo se puede mantener una dieta balanceada pero sin tener que bajar tanto de peso? Porque a veces cuando uno como que hace algunas dietas, dejas de lado algunos alimentos, entonces eso hace que en lo sucesivo uno baje mucho de peso. Pero ¿qué pasa si quieres comer sano, pero tampoco Mantener el quieres peso. bajar tantos kilos, ¿no? Claro, muy buena pregunta. El nivel calórico, ¿no? O sea, los requerimientos nutricionales, las calorías, provienen de los macronutrientes, que es carbohidrato, proteína, grasa. Entre paréntesis, el alcohol también aporta calorías, pero no es un nutriente, ¿ya? Y aporta casi como la grasa, o sea, el carbohidrato, una clasecita chiquita les doy. El carbohidrato aporta 4 calorías, la proteína también 4 calorías por gramo, la grasa 9, entonces poquito de grasa aporta muchas calorías, y el alcohol 7. Entonces, y ahí sumando eso llegamos al nivel calórico y va dependiendo de cada persona, ¿no? De la talla, peso, actividad física, en fin, si es hombre o mujer. Entonces, si es que uno efectivamente como sano, pero muy poca caloría, voy a bajar de peso. Si lo que yo necesito es mantener, habría que ver, no te puedo decir ahorita números porque no sé ni cuánto es el peso, ni, ¿no? La información, pero ahí la respuesta sería el nivel calórico, ¿no? Que no sea muy bajo, sino, ni muy alto, sino un punto de equilibrio, un punto intermedio, ¿no? Y que más bien cuando uno debe bajar, liberar peso, lo que se debe hacer es, entre otras cosas, un pequeño déficit de calorías, pequeño, ¿no? Una dieta hipocalórica, ¿no? Entonces sí, mantener ese equilibrio. Hay técnicas, por ejemplo, más bien para aumentar. Hay gente que tiene bajo peso y quiere subir saludablemente de peso, no es como chocolates y dulces, ¿no? Sino saludablemente. Técnicas de aumento de densidad calórica cuando uno no tiene mucho apetito, ¿no? Y no hay que duplicar el plato, sino aumentar esa densidad calórica en el mismo volumen, por ejemplo, ¿no? Aprovechaba la pregunta para comentar eso, ¿no? Dice, en el caso de madres primerizas es necesario que se tenga una alimentación estricta para la lactancia. Uy, es un tema maravilloso, ¿no? En realidad, ya que hablamos de requerimientos, que son las necesidades de calorías, de nutrientes, o sea, está especificado para cada nutriente macro y micro. Micro significa vitaminas, minerales, vitamina A, B, C, D, etcétera, todos los minerales, ¿no? Hay recomendaciones específicas por grupo etario, hombres, mujeres, adultos, niños, mujeres embarazadas. En realidad el embarazo, y depende de qué etapa, primero, segundo, tercer trimestre, varían los requerimientos nutricionales, ¿no? De lo normal, digamos, voy a poner acá el nivel, si esto es lo normal en mí, cuando estoy embarazada el primer trimestre es así, casi no mucho el primero, segundo y tercero. En la lactancia es inclusive más, los requerimientos en lactancia son mayores que en el embarazo, lo cual quiere decir que producir leche
demanda mucho más que la propia, porque es más notorio el embarazo, que se ve algo grande, el volumen aumenta en todo sentido, ¿no? Volumen de sangre, de fluidos, el propio bebé y toda la demanda que requiere. Entonces sí, es bien importante una buena alimentación, una buena alimentación, dice que tenemos que cerrar, ya. Pero eso, ¿no? Sí, la lactancia es crítica, importantísima, de darle un buen contenido, nunca hacer una dieta, decir ya me quiero bajar los kilos, no, la lactancia no es momento de bajar de peso, ya es momento de alimentarse bien para darle esa buena calidad de leche al bebé. Bueno, creo que hay que ir cerrando. La técnica de HeartMath, sí, niños, yo les estoy enseñando a mis hijos, y voy a tomar justo el curso especial para los niños, que es hermoso, ¿no? Así que ya me encantaba de colaborar por ahí, que es mi pasión. Podemos cerrar con la pregunta de Luz. Ya vi eso. Listo, bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense. Gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Muy interesante. Yay, qué bueno. Muchas gracias. Buenas